Queridos colegas y amigos de los Main Studies, es un honor estar el día de hoy aquí con ustedes. Agradezco a Denis Orto la invitación y a todo el comité científico de este congreso por la invitación y poder el día de hoy compartir con ustedes este tema que es desafíos éticos, académicos y profesionales que nos presenta la inteligencia artificial. Mi nombre es Jorge Alberto Hidalgo Toledo, soy coordinador académico de programas de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Anáhuac, México, e investigador del Human and Not Human Communication Lab. Y para mí es un honor el día de hoy estar aquí con ustedes compartiendo esta temática que espero les resulte de gran interés. Bueno, como podrán ver en la presentación que ya tenemos ahí a cuadro, justo la idea con ustedes es poder dialogar sobre esta temática tan interesante que nos presenta hoy este momento histórico que estamos viviendo, denominado por algunos sociólogos ya como la era exponencial. Estamos hablando de un momento histórico en el que las tecnologías de información convergen a través de las plataformas, a través de los sistemas de Internet, la telefonía móvil, y se conjuntan con tecnologías como la robótica, la inteligencia artificial, el análisis del Big Data, la minería de información, y de eso es de lo que vamos a estar hablando. Seguramente varios de ustedes se estarán preguntando a qué refiere esta imagen que están viendo ahorita en su pantalla. Haciéndole una entrevista a la inteligencia artificial a través del chat GPT, una entrevista de carácter científico para explorar el potencial que tiene esta herramienta, cruzándola también con la inteligencia artificial que está detrás del motor de DALI 2. Le hice un cuestionamiento a la inteligencia artificial sobre cómo te defines. Si tienes que describirte físicamente, ¿cuál sería tu descripción? Y con ese prompt que yo elaboré solicitándole que hiciera una representación gráfica de sí misma, sobre todo utilizando el estilo de Caravaggio, esta fue la manera como la inteligencia artificial se representó. Se presentó como una mujer joven, una mujer empoderada, desafiante. Si ustedes se fijan, está caracterizada, está utilizando estos elementos simbólicos de referencia precisamente de la actitud, ¿no? Tiene en su mano este rostro de cero, ¿no? En su brazo y en su mano derecha este cráneo un poco emulando estas imágenes del ser o no ser, también el imagen de la bondad, de la finitud del ser humano, pero también con un lápiz en su mano izquierda para poder hacer un trazo y seguir escribiendo la historia de la humanidad. Y bueno, pues con esta imagen yo quisiera iniciar este conversatorio, como les decía, haciendo esta referencia sobre todo al momento histórico que estamos viviendo. Ya hemos pasado como especie humana términos evolutivos, culturalmente hablando, desde la era agrícola, la era industrial, la era de la información, el siglo pasado, con la convergencia de las tecnologías y, como decíamos, la era de las computadoras, de los sistemas racionalizados, donde pues el corazón se convirtió ya no en esta visión antropocéntrica, sino en una visión datacéntrica. Y hoy estamos viviendo el momento en que todas las tecnologías se están desarrollando e impulsando de manera acelerada. Y cuando hablamos de estos procesos de aceleración social, pues también tenemos que referirnos específicamente a este momento histórico que nos ha tocado vivir, en el que las tecnologías de información tienen que ver sobre todo con estos cambios acelerados que se están viviendo en todos los territorios. Y particularmente nos tocó el año pasado ver la visión pública de una de las tecnologías más disruptivas de los últimos años, que es la inteligencia artificial, aun cuando ya tenían décadas trabajándolo desde los años 50 del siglo pasado. Veníamos hablando ya de la inteligencia artificial, venían dándose desarrollos, tenía altas y bajas. No fue hasta que la Fundación OpenAI, a través de su modelo de tecnología exponencial llamada ChatGPT, lanzan al mercado esta versión democratizada de una plataforma tecnológica que le permitía sobre todo a los usuarios tener acceso a algo que antes solamente era posible para los grandes gobiernos, las grandes corporaciones, y hoy por prácticamente un costo de valor cero, aunque podemos tener acceso a la versión
Plus por $20 mensuales, lo cual realmente es poco significativo en el territorio de las tecnologías de información y sus costos de acceso. Sin embargo, como les decíamos, en ese momento la Fundación OpenAI lanza ChatGPT, octubre del año pasado. 2 meses después, esa tecnología ya tenía más de 100 millones de usuarios. Y con esto quiero decir que estaban alcanzando niveles de penetración que la televisión se tardó décadas, la telefonía móvil y la celular se tardaron también prácticamente varias décadas en alcanzar, la misma radio casi la alcanzó a casi un siglo de su desarrollo y lanzamiento en el mundo. Y hoy estamos viendo que estas tecnologías cada vez llegan a niveles de penetración insospechados. Ustedes recordarán el lanzamiento de Threads, esta plataforma desarrollada por Meta, que cuando fue anunciada a los 2 días tenía prácticamente esa misma cantidad, 100 millones de usuarios. Y hoy nos estará tocando ver cada vez más este tipo de plataformas que rápidamente alcanzan estos niveles de penetración. Y como les decía, estamos entrando a una fase del capitalismo particularmente notorio en el que la comunicación, el entretenimiento y las tecnologías de información se cruzan con esta lógica de futuro. Frédéric Martel, este periodista y sociólogo francés, ya denominaba a este momento histórico del capitalismo el capitalismo hip, en el que ocio, entretenimiento y tecnologías de información se entrecruzaban para generar un nuevo modelo de negocio en el que la idea de futuro convergía sobre todo en estos tres tópicos: innovación, creación de contenidos y multiplataforma, pero con la intención de que todas estas tecnologías incidieran directamente en la transformación social. Por tanto, estamos viviendo un momento en que las nuevas agendas se están construyendo en torno a esta lógica de lo que ya en su momento los miembros del World Economic Forum le habían denominado, específicamente Shaw, la cuarta revolución industrial, la segunda era de las computadoras, le llamaban la sociedad 5.0, donde la geoestrategia está precisamente centrada en un progreso económico, sistemas monetarios, entrecruzado con temas medioambientales, recursos naturales, seguridad nacional, pero a través de lógicas tecnológicas. Y como les digo, estamos pasando de esta era de la webificación a la apificación de las multiplataformas, en el que prácticamente toda la vida y la cultura atraviesa esta lógica de interfaces. Estaremos viendo, por tanto, el desarrollo en los próximos años entre las agendas de investigación y en las agendas de desarrollo tecnológico, plataformas, interfaces, sistemas de comunicación que apelen a la creación de ciudades de futuro, ciudades inteligentes. Por tanto, estas reflexiones, estos proyectos de investigación centrados en las prácticas de consumo, los bienes de consumo, la ciberseguridad, lo que significan los bienes públicos, será central para tratar de entender cómo están impactando las tecnologías de información y comunicación en temas como la salud o la infraestructura sanitaria. Como les decía, el World Economic Forum en su think tank, hablando sobre el tema de esta cuarta revolución industrial, apunta que vendrán ejes de discusión muy particulares dentro de los proyectos de investigación en todo el planeta, que tendrán que ver con temas como ética e identidad, tecnologías ágiles y gobernanza, el tema de la justicia social y la inequidad, las grandes brechas, cómo se van a generar negocios disruptivos, disrupción sobre todo en el mundo del trabajo, en las habilidades y competencias que tienen que tener los futuros desarrolladores, pero también los usuarios de estas tecnologías, el tema de la seguridad, el conflicto, la innovación y la productividad estará en todas estas tecnologías de fusión. Y ahí es donde vemos precisamente un listado de tecnologías y de temáticas cercanas a la comunicación que estarán en las agendas de nuestros investigadores en los próximos años. Temáticas como la robotización, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, el machine learning, la big data, la computación cuántica, las impresiones 3D, las industrias creativas y su futuro a partir de los desarrollos que se están dando en tecnología, específicamente utilizando las plataformas de inteligencia artificial.
Esto también entrelazado con temáticas como la economía circular, el tema de la sustentabilidad, y no se diga el cómo hoy las neurociencias aplicadas a la conducta del consumidor van a ser fundamentales para el estudio y el desarrollo también de todas las innovaciones. Si hablamos en materia de comunicación digital, si se fijan, las temáticas siguen siendo muy cercanas a todas estas temáticas sobre la incertidumbre que hay alrededor de las políticas públicas, la seguridad de la transmisión de los datos, las infraestructuras de comunicación y las plataformas sustentables para que esto pueda permanecer, porque el cambio y el desarrollo es tan acelerado, pues que también la pregunta es: ¿y cuánto tiempo tienen de vida estas plataformas? Cada vez son periodos más cortos, ¿no? Se expandirá sobre todo el tema del Internet de las cosas, la discusión sobre la conectividad, la cobertura, el futuro de los sistemas de comunicación, pues nos llevarán a reflexionar sobre el tema de la cobertura universal y el acceso universal diferenciado y sobre todo apelando a todos los micronichos, las nanoaudiencias, las microcomunidades de significación y todo el tema de cómo acercar a los grandes excluidos de la sociedad de la información a la incorporación de estas dinámicas de producción centradas en estas tecnologías como el Internet de las Cosas, la inteligencia artificial, la realidad virtual, el 5 y el 6G, el comportamiento del consumidor mediático, las plataformas emergentes, el tema de los medios y el bien común, el uso responsable de la data, temáticas como el blockchain con una perspectiva de género para romper con estos grandes sesgos que se están dando en la lógica algorítmica en el desarrollo. Y si se fijan, hoy cuando hablamos de comunicación ya no hablamos solamente de el broadcast y la transmisión de contenidos. Hoy hablamos de temas culturales, temas de entretenimiento, el tema de las tecnologías de futuro y sobre todo con este tema de el uso responsable de la data, temas y valores como la confianza, ¿no? El accountability, toda la perspectiva de los valores y el valor del contenido, y sobre todo cómo estos medios emergentes pues rompen con la lógica ya no solamente de lo global, sino de lo local, y hoy cada vez se vuelven mucho más centradas en una perspectiva micro regional. Por tanto, el entrecruce de industrias creativas, mediáticas y de entretenimiento apelarán a una nueva lógica de producción que es el emprendedurismo social en comunicación, lo cual nos lleva a pensar en grandes temas como la alfabetización mediática informacional, la alfabetización digital, la alfabetización hipermedial, pero también las otras alfabetizaciones que vienen con ello, que es toda la parte del code literacy, toda la parte de la literacidad sobre el tema de la inteligencia artificial, el diseño inclusivo, temas de comunicación y migración, en temas no solamente de migración de personas en el mundo y esta lógica de vida en la diáspora, sino también la migración digital que están teniendo todas las audiencias con esta perspectiva. Por tanto, si se fijan, cambian los contextos, cambian las agendas, cambian las dinámicas de los medios, y pues una de estas tecnologías que va a ser fundamental para este momento histórico es la inteligencia artificial. Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial? De lo que estamos hablando son de sistemas que tratan de imitar la inteligencia humana a través de softwares, hardwares, a través de webwares, para que a través de ellos podamos repetir, replicar tareas que generalmente solían hacer los humanos. Sin embargo, a mí me gusta trabajar con esta idea de que la inteligencia artificial no es otra cosa más que sistemas complejos que tratan de amplificar el nivel cognitivo, analítico y creativo del ser humano. Por eso voy a estarme refiriendo sobre todo al tema del uso de la inteligencia artificial como un copilot, como un copiloto que va a estar con nosotros trabajando de manera ardua, sobre todo en tratar de emular con nosotros cómo pensamos los humanos, cómo actuamos los humanos, cómo a través del uso de estos sistemas expertos de machine learning o estos agentes inteligentes del deep learning que tratan de emular racional y lógicamente a los humanos, pueden ayudarnos a entender sobre todo cómo amplificar lo que les digo,
los niveles analíticos, críticos y creativos. Pero es muy importante distinguir que cuando hablamos de inteligencia artificial, no hablamos de una inteligencia artificial, hablamos de múltiples inteligencias artificiales que hay que tener muy claramente en la perspectiva para distinguirlo y poder a partir de ahí nosotros tener una posición clara y entender los desafíos que esto presenta. Hay tres niveles de inteligencia artificial. La inteligencia artificial estrecha, que es la que repite un aprendizaje automático, resuelve una sola problemática a través de la especialización en una tarea, y ahí es donde podríamos ubicar actualmente el desarrollo de todas estas inteligencias artificiales generativas, que como sabemos exponencialmente son miles las que hoy se encuentran en el mercado ya desarrolladas, probadas, validadas y soportadas económicamente por grandes instituciones o universidades en el mundo. Ahí es donde entra mucha de la discusión, sobre todo en términos de las nuevas competencias y habilidades que habría que tener un estudiante, un profesor, un desarrollador, un empleador y los empleados al utilizar esta inteligencia artificial como un copiloto. Hay un segundo nivel de inteligencia artificial que es la inteligencia artificial general, que es donde se está dando toda esta gran discusión y que cuando escuchamos hace unos meses que pedían los grandes desarrolladores y dueños de las plataformas una tregua para pausar el desarrollo de la inteligencia artificial porque ellos mismos veían que este desarrollo exponencial estaba generando desafíos éticos, bioéticos y morales en el tratamiento del desarrollo tecnológico, se referían específicamente a este tipo de inteligencia, que no es otra cosa que estos sistemas inteligentes que tratan de superar en su totalidad al ser humano. En esta perspectiva trans y posthumanista se ve al hombre como como, vamos a decirles, un proyecto inacabado y que es la tecnología la que terminará por concluir y completar la dinámica de desarrollo de la especie humana. Y tratan de emular al ser humano, pero para superarlo en términos de inteligencia, competencias y habilidades. Y el tercer nivel de la superinteligencia artificial se refiere sobre todo a estos sistemas de cómputos interconectados entre sí para tener un meta o mega proyecto de ser humano interconectado a través de las plataformas de Internet. Obviamente nosotros aquí en la Universidad de Anáhuac hemos desarrollado una posición y una postura sobre la cual trabajamos cuando hablamos de la inteligencia artificial. Nosotros la percibimos como, decíamos, como un asistente, como un copilot, y esto nos ha llevado a formar a profesores y alumnos en temas de integridad académica, sobre todo para estos grandes debates que se han abierto sobre si el alumno utiliza la inteligencia artificial para desarrollar un proyecto de investigación, una tesis, cómo poder identificarlo. Y nuestro principio es que la integridad académica, los principios que hemos manejado nosotros en términos de lo que debe ser el comportamiento responsable y ético de un investigador, de un académico, de un docente y de un estudiante, deben de ser los que rijan el desarrollo y la elaboración de cualquier proyecto y que son los mismos que se tienen que utilizar para un proceso de investigación o de realización de proyectos en el mundo análogo, tanto como en el mundo digital. Esto nos ha llevado a impulsar también la reflexión ética y bioética y sobre todo con una perspectiva de derechos humanos sobre el tema de la inteligencia artificial para generar foros sobre estos grandes dilemas, empezar a ubicar a los grandes líderes que nos permitan tener una visión más humanista de las tecnologías de información y empezar a hacer una construcción de un banco de buenas prácticas. Por tanto, cuando hablamos entonces de esta mente artificial, donde tenemos sistemas expertos, máquinas pensantes que están tratando de suplir al hombre en el ámbito laboral, pues también hay que pensar que estas máquinas que adquieren conciencia o están tratando de que adquieran conciencia por sí misma, tienen grandes problemas al día de hoy. Todavía no les es fácil tener reconocimiento de patrones, sobre todo psicoemocionales, porque no tienen biografía, no tienen contexto, no tienen historia, como les digo, resuelven una sola tarea y no apelan sus niveles de ubicación y de demostración a través de sistemas de cómputo y de probabilidades y sobre todo de modelos predictivos, tener algo similar a lo que el ser humano tiene, que es sentido común. Y hoy, como les digo, se están desarrollando en un nivel todavía muy primitivo, por tanto, el tema de la inteligencia artificial general y la inteligencia artificial, la superinteligencia, pues como les digo, todavía están en un desarrollo todavía muy básico
Y aunque ya tenemos robots como el caso de Sofía, pues que parecen muy humanos, nos resultan todavía siniestros, pues apelan todavía mucho a esta lógica de la perversión del honor. Tratan de diferenciarse de nosotros en materia de emociones, motivaciones y objetivos, y aunque ya sabemos que hay un boom de los robots sociales, todavía sus juicios de valor y sus valores son inferiores a la condición humana. Estas emulaciones humanas, como les digo, pues hoy ya se están utilizando en particular en temas como el control de sistemas, reconocimiento del habla, de la voz, reconocimiento facial, procesamiento del lenguaje, lectura de labios, todo lo que es la parte de apreciación del arte, interpretación de los comportamientos emocionales, la parte de gamificación y el paso de los razonamientos automatizados. Y hay mucho desarrollo en torno a la inteligencia artificial. Como les digo, el tema no es la inteligencia artificial, particularmente de ChatGPT, la que nos trae a colación, sino muchas de las aplicaciones que ya estamos viendo en sistemas inteligentes, como puede ser desde Siri, que es esta pseudo inteligencia artificial que nos ayuda a localizar rápidamente a través de reconocimiento de voz en nuestros teléfonos celulares, o el caso de Alexa, que es una inteligencia artificial doméstica para reproducir tareas automatizadas en el hogar, o el caso de los pilotos automáticos que tienen en los autos de Tesla, la inteligencia artificial transaccional que percibe cómo es nuestro comportamiento, lo comprende y modela a través de estos procesos predictivos, y pues a eso nos lleva la compra y el consumo en Amazon, Cortana de Microsoft, que desarrolló esta información táctica decodificando a nuestras acciones, aprendiendo, crece con todos nuestros comentarios, nuestras acciones y va evolucionando. O el caso de Pandora.com, que en su momento trataron de desarrollar un ADN algorítmico predictivo para el caso de la música. Y hoy pues lo tienen este core de desarrollo, plataformas como Spotify, el mismo iTunes, que trabajan con estos algoritmos que a través del uso de la Big Data permiten crear, editar otras inteligencias artificiales que están desarrolladas para la interacción, como puede ser el caso de los chatbots, el uso de la inteligencia artificial para ampliar el conocimiento, la productividad y la capacitación. Si a eso nos vamos, tenemos un landscape de aplicaciones enormes de la inteligencia artificial para todo, para el desarrollo de texto, imágenes, códigos, habla y sobre todo desarrollo de 3D. Yo aquí les traigo algunos ejemplos que me gustaría mostrarles, sobre todo del uso de la inteligencia artificial para poder hacer desde deepfakes, como puede ser el que van a ver y escuchar en un momento, donde a través de un leve prompt yo le doy a una imagen la posibilidad de hablar y conversar con las audiencias. Entonces, como pueden ver, ya hoy la inteligencia artificial se puede desarrollar para el uso de avatars, para el uso de, como podríamos ser, unos bots inteligentes, donde yo con un prompt puedo hacer que este sujeto hable, crear videos totalmente automatizados, poder generar a lo mejor un chatbot en el que mis alumnos y compañeros de investigación dialoguen con un servidor y con toda mi producción científica, que yo he creado, que es un chatbot para que mis alumnos interactúen con mi producción de investigación, pues hoy lo tenemos implementados en mi sitio web, ¿no? Y como les decía, hoy el chat GPT, que de alguna manera pues ha sido alimentado con millones de parámetros y que permite precisamente controlar el comportamiento modelado a través de estos procesos de entrenamiento y automáticos, pues nos permiten utilizarlo para múltiples tareas, ¿no? Podemos de alguna manera saber que este chat GPT, que les digo que además pues nos permite generar informes, modelación de datos, para los investigadores podemos estar desarrollando también minería de información y extraer y explicar conceptos complejos a través de la interacción de grandes volúmenes de información, pero puede ayudarnos también en tareas tan sencillas como puede ser redactar un correo, segmentar audiencias, poder hacer investigación de mercado, poder hacer toda la parte del inbound marketing, identificar toda la parte del social listening de las audiencias, de los leads que estamos captando en un proyecto. Podemos crear desde
contenidos para plataformas sociodigitales, transcripción de audio. Ahora esta misma conferencia, esta charla a través de la nueva versión de Zoom me permite utilizar inteligencia artificial para que haga un resumen de mi charla, me pueda generar de alguna manera una discusión, puedo poner notas, poner un chatbot interactivo a través de esta conferencia, pero también nos puede ayudar para desarrollar sobre todo estructuras de reuniones, proyectos de investigación, hacer de alguna manera implementaciones dentro de la relación profesor-alumno, temas de capacitación, elaboración de manuales, brainstorming para desarrollar proyectos o tenerlo como un asistente, como les digo, para el desarrollo de encuestas, tutoriales, análisis de tablas, esquemas o sobre todo análisis de sentimientos para que hacen análisis del discurso. Pero ¿esto qué implica? El desarrollo de nuevas competencias. ¿Cuáles son estas nuevas competencias que tendríamos que desarrollar en estudiantes, investigadores, en audiencias? Sobre todo, aprender a preguntar. La clave del desarrollo de una tecnología como lo es la inteligencia artificial está en el modo de la pregunta. Por eso, esta nueva profesión que ha surgido del prompt engineering, el prompt designer, tiene que ver con sujetos expertos en el habla, en saber preguntar, en saber solicitar información, en repreguntar, gente que es experta en insistir, afinar la pregunta para saber buscar información, discernir, verificar información, cuestionar permanentemente el trabajo de la inteligencia artificial y, sobre todo, hemos pasado de la lógica que tuvimos, sobre todo en la primera fase del desarrollo de Internet, que era el tener un botón para bajar nuestras ideas de lo intangible a lo tangible, que era el famoso botón del print. Cuando tuvimos el famoso botón del print en nuestras computadoras, pues todas nuestras ideas se podían materializar. En una segunda fase del desarrollo de los sistemas de cómputo, ya no nada más podíamos bajar nuestras ideas en papel. Teníamos una impresora 3D y el botón del print se convirtió en un botón que ahora es el make, produce. Y la tercera fase, que es el de la inteligencia artificial, ya no es ni un print ni un make, sino es el resolve. Ayúdame a resolver un gran problema. Por tanto, construir prompts para generar consensos implica alfabetizaciones múltiples, implica un gran desarrollo de pensamiento matemático, analítico, crítico, lógico. Necesitamos desarrollar estas habilidades técnicas, pero sobre todo también temas en el manejo de los aspectos legales para hablar de temas de copyright, derecho a la propiedad, derecho a la imagen, derecho a la solicitud de información y de datos para poderlos analizar. ¿Esto qué implica? Pues si se fijan, el desarrollo de múltiples competencias, donde sí, efectivamente, yo puedo a través de la inteligencia artificial preguntar, solicitar, dialogar, argumentar, sin embargo, es gracias a la inteligencia humana, el pensamiento lógico, creativo, crítico, el tema de la contextualización, la verificación, la conexión de información, el uso de herramientas estadísticas para poder interpretar, visualizar la data, comprender el funcionamiento de los procesos, de las herramientas. Y esto implica pues mucho trabajo de autodisciplina también de los sujetos. Por tanto, lo que deberíamos de estar implementando dentro del aula, por ejemplo, ante este desafío que se presenta para los profesores investigadores, es aprender a definir el uso de estas herramientas, definir las políticas de uso dentro del aula, definir qué indicaciones queremos que den los alumnos, los investigadores a cualquier proceso de investigación para saber buscar inteligentemente información, para aprender a procesar esa información, extraer, almacenar, verificar, sobre todo metaanalizar y con ello dar soluciones. Pero lo más importante, insisto, tiene que ver con la integridad académica, dado que la inteligencia artificial se convierte o se trataría de que se convierta en un copiloto, en un asistente en nuestros proyectos de investigación, es importante para un investigador éticamente documentar todos los pasos de cómo implementó la inteligencia artificial en torno a su proyecto de investigación. Es decir, esto hablaría de un uso ético y responsable de la inteligencia artificial, pero también especificar el nivel de colaboración y darle su reconocimiento nos va a permitir
definir los límites del uso de la inteligencia artificial, qué tipo de diálogos generamos con este tipo de sistemas expertos a través de la discusión de los resultados que nos iba arrojando, cómo documentamos los prompts que creamos, cómo elaboramos a través de estos prompts tutoriales, cómo verificamos que las normas de citación se cumplan, cómo hicimos un manejo crítico de la data y sobre todo cómo encontramos que la inteligencia artificial en ocasiones nos puede dar datos engañosos y nosotros tendríamos que estar documentando toda esa información engañosa que nos dio para darle un entrenamiento mayor a la inteligencia artificial. Por tanto, la discusión que deberíamos de estar documentando tiene que ver sobre el uso, el proceso y los resultados obtenidos con esa inteligencia artificial. Otros de los grandes desafíos que presenta la inteligencia artificial y sobre los cuales tendríamos que estar discutiendo permanentemente es sobre el tema de los datos, es decir, los sesgos que se generan tanto en la producción y creación de los prompts, el tema de las noticias falsas, ¿no? Cómo fueron construidos los datasets, tendríamos que estar discutiendo sobre cómo vamos a proteger el tema de los datos, la privacidad de la información, el nivel de penetración que puede llegar a tener incluso el algoritmo para extraer esa información, pero también estar discutiendo sobre la opacidad de las decisiones que se toman a veces. ¿Por qué? Porque como decíamos, la inteligencia artificial es una caja negra, donde nos es muy difícil saber cómo está trazando y funcionando el algoritmo, cómo explica la toma de decisiones. No sé si algunos de ustedes han discutido con su chat GPT preguntándole cómo llegaste a este proceso y no nos sabe decir o no nos quiere decir cómo lo hicieron. Hay vulneraciones ocultas a los derechos de las audiencias, derechos de los usuarios, derechos de las personas de las cuales obtuvo la información para entrenarse. Como decíamos, hay una invasión permanente al tema de la privacidad. También hay que dar cuenta que hay muchos fallos en el funcionamiento, ¿no? Y esto puede traer daños a las personas, daños a las infraestructuras de las organizaciones, porque mucha gente que está utilizando la inteligencia artificial no sabe que la data que está metiendo para solicitarle soluciones de problemas, también queda almacenada y se vuelve parte del entrenamiento de la inteligencia artificial. Por tanto, los ciberdelincuentes están a la caza de mucha de la información que se está soltando en este tipo de chatbots y por tanto el tema de la ciberseguridad va a ser uno de los grandes ítems sobre los cuales tendremos que estar discutiendo, así como lo es también el tema de la interacción, ¿no? Sobre quién va a tener la última palabra en temas de discrepancia a la hora de tema de decisiones, como hoy ya en organizaciones donde se utiliza la inteligencia artificial para el debate dentro de los cuerpos colegiados, entre el board de una organización o incluso ya hoy que tenemos CEOs de empresas que son los que toman las decisiones, pues de dar cuenta que la centralidad de la persona humana debe decir siendo el centro de la discusión para que sea en el humano donde quede el grado más alto de la responsabilidad sobre el uso de estas plataformas. Y como decíamos, también tenemos que repensar cómo puede ayudar a mejorar las condiciones laborales más allá de la productividad, la inteligencia artificial. Y hay que empezar a trabajar de manera conjunta con nuestros colegas abogados para empezar a crear marcos regulatorios sobre los resultados de investigación, los climas de seguridad de la investigación y las perspectivas con derechos humanos cuando utilizamos la inteligencia artificial. Otros grandes dilemas que se están presentando en términos de la academia tienen que ver con la originalidad, la reducción precisamente de los niveles de innovación. Se cuestiona mucho qué tanto la inteligencia artificial va a reducir la innovación dentro de los procesos académicos o de gestión o en la producción de la investigación, el tema del plagio, la simulación y suplantación de identidades y hoy ya no nada más en un examen, sino a través también del reconocimiento de voz, los biométricos, cómo los cibercriminales podrían estar robando la identidad de las personas y esto nos obliga a estar creando nuevos niveles y más complejos de alfabetización digital para todos los sectores, llámese profesores, alumnos, sociedad civil, sistemas de gobierno, estar hablando también de qué tanto la inteligencia artificial va a generar niveles de dependencia, cómo la inteligencia artificial va a seguir aumentando los niveles de
producción de noticias falsas, de datos falsos, de deepfakes, y esto por ende pues está en el corazón de la discusión sobre el tema de la desinformación, la posverdad y la verificación de datos, y cómo la filtración de información privada cada vez va a ser mayor, y esto pues va a traer grandes problemas y grandes discusiones en el futuro. Continuando con estos grandes dilemas aplicado a la inteligencia artificial, al tema de la robótica, pues estaremos discutiendo próximamente los investigadores en grandes temas como puede ser el tema de la programación de emociones, el tema de lo que significa la verdad y la mentira filosófica y técnica y prácticamente, hablando sobre el tema del dolor, de la extensión de la vida, de la prolongación de la vida humana también, el tema de las emociones, cómo van a ser suplantadas a través de algoritmos, cómo el nivel de conciencia y autoconciencia es uno de los grandes proyectos que se está desarrollando por parte de los investigadores en el tema de inteligencia artificial, el tema sobre el enamoramiento, el poder, la amistad, la alteración de la conciencia, qué tanto estaremos discutiendo sobre los famosos robots éticos, el paso, como decíamos, de los softwares, el hardware al wetware y todo este tema de la cultura cyborg con estas lógicas de hibridación, mezclas y remezclas entre lo humano. Y para finalizar nuestra exposición, yo quisiera hablar también entonces de que uno de los grandes retos que tendremos los investigadores en comunicación en próximos años tendrá que ver sobre cómo podemos hacer investigación aplicada en todas estas temáticas para romper las grandes brechas que se van a generar a partir del uso de estas tecnologías de información. Cómo generar mayores procesos de inclusión e implicación social para que todos los actores sociales realmente se vean beneficiados por estas tecnologías y no sean factores de exclusión y de generación de nuevas brechas. Por tanto, las multialfabetizaciones tendrán que estar en el proceso de formación básica y avanzada en toda la sociedad, porque detrás de esto lo que viene es educarnos para ser ciudadanos éticos y corresponsables para tomar un liderazgo ético y moral en la nueva era de las tecnologías exponenciales. Con esto yo quiero agradecer su participación, agradezco los comentarios que puedan dejar a esta charla, nos va a dar muchísimo gusto poder dar seguimiento a todos ellos y les recuerdo me pueden encontrar en mi correo electrónico que es jhidalgo@anahuac.mx. Sería un honor para mí poder continuar esta conversación y prolongarla en el tiempo, en este espacio que nos permiten los May Stories. Muchísimas gracias a todos y que tengan un excelente día.